¿Cómo va el sábado, senderista? Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hoy vamos a ver un castillo muy chulo que hace que no entro 5 o 6 años. Así que nada, os presento el capítulo de la serie Castillos Roqueros de Jaén, pero es el capítulo 8. El séptimo era de Bucalimar. Hay un vídeo que se me ha perdido y no sé dónde lo he echado. Así que nada, os voy a enseñar el castillo de Jaén. Encontré, este es el noveno, el 8 ya lo he encontrado. Y sé que os queréis venir conmigo. Venga, vamos para adentro. El castillo de Santa Catalina o Alcázar Nuevo es una antigua construcción defensiva de acabado cristiano medieval que corona el cerro del mismo nombre, en una estribación de la Sierra de Jabalcuz, a 820 metros de altitud, desde la cual se divisa toda la ciudad de Jaén, los olivares y las montañas circundantes de la zona. Es una de las 3 fortalezas que constituyen el recinto defensivo Castillo de Jaén, junto con el Alcázar Viejo y el Abreuí. Este recinto se asienta sobre la roca viva del cerro. En su lado oeste se sitúa la Torre del Homenaje, que en otros tiempos servía de vertebración con la antigua alcazaba. Todo el perímetro sur carece de torre, al estar construido sobre un escarpe vertical. Hay en este paño una poterna y un saledizo que alberga una letrina, y en cambio en su perímetro norte hay situadas 3 torres, 2 de ellas barranas y una tercera junto a la puerta de acceso. Finalmente existe una quinta torre pentagonal en el extremo oriental del recinto. El patio de armas es de gran superficie y en él se encuentran restos de construcciones diversas, entre ellas 2 aljibes y un bastión. Todo el parámetro de este castillo responde a un tipo arquitectónico nuevo, en relación con la alcazaba existente, mampostería menuda en la obra general, sillar o sillarejo en los ángulos y ladrillo o dóvelas de cantería en los arcos. Los primeros indicios de ocupación del cerro se remonta a la Edad del Bronce, correspondiendo a restos cerámicos hallados en la ladera norte y en la cima, sin evidencias concretas en cuanto al tipo de hábitat. Cuenta la leyenda que cuando el rey Fernando III, el Santo, entró a la ciudad, subió al castillo islámico con sus tropas y llegó hasta el último extremo del cerro de Santa Catalina. Uno de los capitanes de sus tropas hincó su espada en el suelo a modo de cruz y como símbolo de la victoria cristiana. Gustó esto al rey y decidió que a partir de aquel momento hubiera siempre una gran cruz en aquel lugar que recordase la conquista cristiana y que pregonara a los 4 vientos el dominio castellano de la antigua Medina. A partir de entonces, la leyenda se convierte en verdadera tradición y la religiosa del Real Monasterio de Santa Clara sería la encargada de costear una cruz de madera que siempre debía permanecer allí, respondiendo una nueva cada vez que se deteriorase con el paso del tiempo. Tras siglos, las religiones abandonaron esta encomienda y el obispo de la diócesis de Jaén le encomendó el privilegio de mantenimiento de la cruz del castillo a la familia jienense de los Valqueiras, quienes en 1951 instalarían la actual cruz de hormigón armado que ni el tiempo ni el viento han podido derribar. Este punto es el único lugar de la cima del cerro desde donde se puede contemplar la majestuosa catedral. Bienvenido al castillo de Santa Catalina. Los primeros pobladores del cerro de Santa Catalina fueron los íberos, que construyeron en la ladera del monte un oppidum amurallado, del cual romanos y después árabes tomaron como materiales para realizar sus construcciones de fortificación. Entre los siglos VIII y IX, bajo dominio musulmán, se refuerzan las murallas ibero-romanas y se construyen una alcazaba en la ladera norte del cerro. Esta alcazaba, con función administrativa y defensiva, fue sustituida por un gran alcázar en la cumbre del cerro a partir del siglo X, el conocido como Alcázar Viejo. Más tarde, entre los siglos XI y XIII, se amplía el alcázar con la construcción del castillo de Abreuí. A la torre de la tronera se accede a ella desde el patio inferior y alberga en su interior las antiguas letrinas que eran utilizadas como retrete y vertedero de basura en época medieval, así como lugar de aseo y baño durante la ocupación napoleónica. Destaca el sistema especial de ventilación de malos olores de los laterales. Estando el rey cristiano Fernando III el Santo sitiando Jaén en la primavera de 1246, la madrugada previa a la conquista de la ciudad, se le aparece en sueños Santa Catalina de Alejandría,
entregándole la llave de Jaén. Este hecho lo interpreta el rey como una premonición en la que la santa le está develando que al día siguiente van a conquistar la ciudad, que en aquel momento estaba en manos del rey musulmán, Al-Jamar, como así sucedió. En agradecimiento al rey cristiano, la nombra patrona de la ciudad, poniendo el nombre de la santa a la fortaleza, siendo a partir de entonces el 25 de noviembre onomástica de la santa, día festivo en el municipio, y celebrándose la romería de Jaén en el cerro. Tras la conquista cristiana de la ciudad en 1246 por Fernando III, se reparará la muralla islámica y se iniciará la construcción del alcázar nuevo en la parte más estratégica del cerro, actualmente Castillo Santa Catalina. La obra continuará durante los reinos de Alfonso X y Fernando IV. Es en esta época cuando la fortificación vivirá su momento de mayor esplendor, al ser Jaén frontera del reino de Castilla con el reino nazarí de Granada, y estar en la ruta principal de comunicación entre la meseta castellana y el valle del Guadalquivir y la ciudad de Granada. En el siglo XV el Alcázar Nuevo se convertirá durante breves periodos de tiempo en residencia del condestable de Castilla Miguel Lucas de Iranzo y su familia. Posteriormente se iniciará el declive del Alcázar, que se alargará hasta el siglo XVIII. Entre 1810 y 1812 el ejército napoleónico convierte la fortaleza de Jaén en la mayor y más importante base del ejército francés en el Alto Guadalquivir durante la Guerra de la Independencia. Durante esta etapa se asisten los cambios más profundos que ha sufrido la fortaleza a lo largo de la historia. En el Alcázar Nuevo se construye la residencia para oficiales y Estado Mayor, cocina y polvorines en el patio inferior, mientras que en el patio superior se instala el patíbulo junto a la prisión y se construye un hospital. Las almenas se transforman en troneras y se amplía el adarve para la artillería. En el Alcázar Viejo levantaron caballerizas y edificios para las tropas. Al retirarse las tropas francesas de Jaén, volaron gran parte de las construcciones, dejando seriamente dañada alguna parte de la fortaleza, como los aljibes, que lo dejaron envenenado. La Torre de Vela es una torre pentagonal y la principal torre de vigilancia del castillo. Las vistas de su terraza son espectaculares, abarcando toda la ciudad, la muralla, la sierra y algunos municipios cercanos a la capital, relacionada con una función y su posición. Destaca el papel que tuvo como punto de comunicación con otros castillos y atalayas a través de señales luminosas, especialmente en momentos de peligro. En esta torre estuvo instalada una antigua campana que daba las horas a la ciudad. Aparte de las vistas que vais a ver de Jaén desde la Torre de la Vela, por el adarve y durante todo el perímetro amurallado del castillo se divisan también unas vistas impresionantes y también demuestra la importancia estratégica que tuvo la ubicación del castillo. Se encuentra justo en el cerro, que es de la parte más alta de la capital, con los montes de Neveral, Mora y Almendral conforman el parque periurbano de Santa Catalina. Y los paseos por allí son maravillosos, así que os está esperando para que lo disfrutéis. Se han hallado restos arqueológicos durante las excavaciones llevadas en el interior del castillo. Se han encontrado los cimientos de una casa-palacio árabe del siglo XI, dotada de almacenes, bodegas y otros servicios. También dos aljibes de la misma época, un molino del siglo XV y los cimientos de un hospital construido durante la ocupación francesa en el siglo XIX. Las dos torres albarranas están separadas del muro principal del castillo y unidas a él por un arco apuntalado del ladrillo a modo de puente. En una de ellas, como veréis,
se ha convertido en la capilla del siglo XV con motivo de la boda de la hermana del condestable Iranzo y actualmente la capilla de la patrona de Jaén, de Santa Catalina de Alejandría, cuya romería se celebra cada 25 de noviembre. La Torre de las Damas se trata de la torre que controlaba la entrada al castillo. En su interior, cubierta por una bóveda de ladrillo, existe una exposición permanente donde destacan copias de restos arqueológicos del antiguo palacio islámico que se encontró en su interior durante unas excavaciones. Pedro del Alcalde. Este personaje de la Guerra de la Independencia fue un guerrillero que luchó contra los franceses. Participó en la batalla de Bailén, dirigiendo a su hombre, por lo que tras la victoria fue nombrado teniente capitán del ejército de Burgos. Desmantelado el ejército español en 1810, huye al monte con una partida de guerrilleros para continuar la lucha. Perseguido sin descanso por las tropas napoleónicas, fue apresado tras delatarlo uno de sus hombres. Tras ser juzgado fue condenado a muerte y fusilado en el Arco de San Lorenzo. Posteriormente, para escarnio público, su cuerpo fue colgado en la plaza de Santa María. Los íberos fueron los primeros elementos defensivos que se encontraron en el cerro de Santa Catalina y datan de la época ibérica. Son restos ciclópeos situados en la ladera septentrional del cerro y correspondientes a un oppidum y relacionados especialmente con el cercano asentamiento de Puente Tabla, del cual habría absorbido su población tras su primer abandono de este último, que se aprecia en la transición del siglo IV a.C. y el siglo III a.C. La función propiamente militar del cerro se remonta a la época cartaginesa, cuando Aníbal construyó una importante fortaleza para proteger la colonia cartaginesa que fundó en la ciudad, una instalación que sería mantenida y reforzada por los romanos tras la conquista. Ya en el Al-Ándalus, en la época islámica, a partir del siglo VIII, comienza la reconstrucción de los nuevos recintos fortificados en la cumbre del cerro, hasta alcanzar su máximo tamaño entre los siglos XII y XIII. Así pues, junto al castillo de Santa Catalina, donde hoy está el Parador Nacional, existió una fortaleza exterior, el Alcázar Viejo, de la que aún pueden verse alguna evidencia. También es de esa época, del siglo XII y XIII, el tercer recinto del Alcázar, denominado Abreuí. No obstante, la construcción visible actual es de origen castellano, siendo erigida tras la conquista de la ciudad por Fernando III en 1246, quien por tanto se la arrebató al rey de Granada al-Mar. Aunque el Alcázar Nuevo fue mandado construir por Fernando III, fueron Alfonso X y Fernando IV los reyes que intensificaron y culminaron la obra. Durante el siglo XV se llevaron a cabo una reforma impulsada por el condestable de Castilla Miguel Lucas de Iranzo, que dio lugar a la unión del Alcázar Nuevo y el Alcázar de la Abreuí, separados hasta entonces por una explanada. Estas obras finalizarían con la construcción de la torre del homenaje. De ello existe constancia documental, pues en 1529 hubo que gastar 10.000 maravedíes en obras urgentes en el castillo. En el siglo XIX, cuando Napoleón Bonaparte entra en España y sus tropas llegan hasta la ciudad de Jaén, el castillo fue modificado por las tropas napoleónicas, que destruyen parte del aljibe con objeto de albergar en su interior un polvorín, donde surgirían dos habitaciones usadas como caballeriza. Un hospital sería construido por los franceses, que se asentaron con gusto en este castillo durante la ocupación francesa, de tal forma que se realizaron varias reformas, dentro de las cuales están los pabellones para el gobernador, una plataforma artillera o incluso un área de oficina. A la salida de la ciudad, los franceses volaron el castillo para que otras tropas no pudieran usarlo. En la actualidad tan solo se conserva el Alcázar Nuevo, así como resquicios y evidencias de otras construcciones del pasado. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en el 1931. En 1948 el Ayuntamiento de Jaén compró el castillo, pasando a ser de entonces propiedad del mismo.
no me deja subir esta parte. Voy a hablar con Javier, que es majísimo, que me ha dicho, dice, bueno, tú me lo comentas y nada más que verme entrar grabando, dice, pero tú que vienes a grabar. Digo, mira que tengo esto, tengo un canal de senderismo y hago el castillo. ¿Cómo? Lo que necesites, venga, ven conmigo. Me ha dado trístico del castillo y venga, Santiago, cualquier cosa. Hay un yacimiento que no se puede entrar. Digo, bueno, venga, a ver si... Y a lo mejor me deja, porque sabe que estoy haciendo de buen rollo, enseñando el castillo de mi pueblo a la gente. ¿Vale? Vamos a seguir, que sudarla, ya como estoy. La torre del homenaje, con una altura de 40 metros, está dividida en 3 plantas cubiertas con bóveda de ladrillo. En la planta baja el techo está dividido en 4 bóvedas que arrancan de un pilar central. Esta sala excavada en la propia roca era un antiguo almacén de comida y agua. La primera planta se cubre con una bóveda de ladrillo y nervios apuntalados en piedra, mientras que la segunda planta está rematada con una bella cúpula poligonal. Estas 2 salas eran dependientes del alcaide o gobernador. Fue residencia temporal del condestable Miguel Luca Diranzo y su esposa Teresa de Torres, gobernadores de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XV. En esta zona no se podía entrar, pero Javier me dijo que había una excepción y me abrió la vallita para que viésemos las caballerizas, pero había otra zona que no se podía pasar, estaba cerrada con llave, pero se ha enrollado Javier, una maravilla. Bueno, era hora que hiciese el castillo de mi tierra. Una pasada, me lo he pasado muy bien, está muy mejorado, está súper limpio, está bien trabajado y me ha gustado mucho volver a venir. Os dejo, espero que os guste, que disfrutéis y nada, disfrutad de Jaén como yo. Un abrazo a todos, hasta luego. De Javier me ha hecho lo de poder ir entrar a la caballeriza, pero hay un yacimiento que no he podido pasar, y le pregunta a una familia que se dice, no, pero eso es que lo está haciendo un chico que tiene un canal de YouTube, le explica aplicaciones, apuntarlo a senderista roquero. Qué arte tiene Javier, qué tío más amable, qué tío más simpático. Y nada, nos vemos. ¿Qué me cuesta despedirme, Hasta luego.